Sí, hola, buenas a todos, amigos de Facebook. Aquí vuestro hermano en Cristo, José. Gloria al Señor. Bonjour à tous, ici votre frère en Christ, José. Gloire à Dieu. Aquí vengo a hacer un vídeo, là je viens faire une vidéo en español y en français, en español y en francés. Resulta que estoy estudiando los mandamientos de Dios. Je suis en train d'étudier les commandements de Dieu. Et donc j'ai commencé à écrire quelques commandements. He empezado a escribir algunos mandamientos. Et je vais vous les lire. Y os quiero leer algunos mandamientos. Yo leo la Biblia en francés, moi j'ai la Bible en français, donc c'est écrit en français. Entonces está escrito en francés. Entonces voy a intentar de traducir, je vais essayer de traduire aussi en espagnol. Et puis si je ne sais pas traduire, ben, je me tairai. Y si no sé traducir, pues me callaré y traduciré lo que pueda traducir. Gloria a Dios, gloria a Dieu. Amen. Donc le premier commandement, le premier mandamiento, aime Yeshua ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. El primer mandamiento de Dios es ama a Yeshua tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Que ces paroles que je te dis aujourd'hui soient dans ton cœur. Que estas palabras que te digo hoy estén en tu corazón. Enseñale a tes enfants soigneusement. Enseña estos mandamientos a tus hijos cuidadosamente. Prends garde à toi, n'oublie pas Yeshua, ton Dieu. Ten cuidado, no olvides a Yeshua, tu Dios. Crains Yeshua, teme a Yeshua. Sers Yeshua, sirve a Yeshua. N'allez pas après d'autres dieux. No vayas hacia otros dioses. Ne tente pas ton Dieu. Garde soigneusement les commandements de Yeshua ton Dieu. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Yeshua tu Dios. No tentarás a tu Dios. Fais ce qui est bon et droit aux yeux de Yeshua. Haz lo que es bueno y recto a los ojos de Yeshua. Dis à ton enfant, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Et Yeshua nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Dile a tus hijos, éramos esclavos del faraón en Egipto, y Yeshua nos ha hecho salir de Egipto por su mano poderosa. Gloria a Dios. Quand Dieu t'aura fait entrer dans le pays où tu vas entrer pour le posséder, et que Dieu te les aura livrés en face et que tu les auras battus, dévoue-le complètement à la façon de l'interdit. Ne traite pas d'alliance avec eux, ne leur fais pas de grâce, ne t'allie pas par mariage avec eux, ne donne pas tes filles à leurs fils et ne prends pas leurs filles pour tes fils. Cuando Dios te haya hecho entrar en el país donde vas a entrar, y que Dios te los haya librado enfrente y que les hayas ganado, dévoue-le complètement à la façon de l'interdit. Ne traite pas d'alliance avec eux. Ne leur fais pas de grâce. No les hagas gracia, no te cases con ellos, no des a tus hijos para sus hijas y no cojas sus hijas para tus hijos. Renversez leurs autels, brisez leurs statues, romped sus estatuas, abattez leur Asherah, brûlez au feu leurs images taillées, quemen con el fuego sus imágenes esculpidas, quemen con el fuego a sus imágenes esculpidas. Sache que c'est Yeshua ton Dieu qui est Dieu. Que sepas que es Yeshua tu Dios, que es Dios. Garde les commandements,
les lois et les ordonnances que je t'ordonne aujourd'hui et mets-les en pratique. Guarda los mandamientos, las leyes y las ordenanzas que te ordeno hoy y ponlas en práctica. Ne les crains pas, no los temas. Rappelle-toi bien ce que Yeshua ton Dieu a fait à Pharaon et à tous les Égyptiens. Acuérdate bien lo que Yeshua tu Dios hizo al faraón y a todos los egipcios. Ne t'effraie pas devant eux, car Yeshua ton Dieu, le Dieu grand et terrible, est au milieu de toi. No tengas miedo delante de ellos, porque Yeshua tu Dios, el Dios grande y terrible, está en medio de ti. Brûle au feu les images taillées de leurs dieux. Quema con el fuego las imágenes esculpidas de sus dioses. Ne convoite pas et ne prends pas pour toi l'argent et l'or qui seront sur elles. No codicies y no cojas el dinero y el oro que están sobre ellas. N'introduis pas de choses abominables dans ta maison. No traigas cosas abominables en tu casa. Déteste fortement les choses dévouées par interdit, car c'est une abomination. Observe les commandements de Dieu. Observa los mandamientos de Dios. Pratique les commandements de Dieu. Practica los mandamientos de Dios. Souviens-toi de tout le chemin par lequel Yeshua ton Dieu t'a fait marcher afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur et si tu garderais ses commandements ou non. Acuérdate de todo el camino por el cual Yeshua tu Dios te ha hecho andar a fin de humillarte y de probarte para conocer lo que había en tu corazón, lo que hay en tu corazón, y si guardarías sus mandamientos o no. Sache que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Que sepas que el hombre no vivirá solamente de pan, pero el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Dios. Que ton cœur ne se lève pas, que tu corazón no sea entonado, ¿sabes? Que ton cœur ne se lève pas, ¿sabes? N'oublie pas Yeshua ton Dieu, no olvides a Yeshua tu Dios. Ne dis pas, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. No digas, mi fuerza y mi poder. No digas, mi fuerza y el poder de mi mano me han hecho tener estas riquezas. Souviens-toi de Yeshua, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses. Acuérdate de Yeshua, porque es el que te da la fuerza para tener esas riquezas. Sache que c'est Dieu qui passera devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira et qui les humiliera devant toi. Que sepas que es Dios que pasará delante de ti como un fuego devorador. Y es Él que los destruirá y que los humillará delante de ti. Chasse-les, recházalos. Fais-les périr promptement. Hazlos de perecer rápido. Ne dis pas, c'est à cause de ma justice que Dieu me fait posséder ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations-là que Dieu les chasse de devant toi. No digas, es por la causa de mi justicia que Dios me ha hecho tener este país, porque es a causa de la maldad de esas naciones que Dios las rechaza delante de ti. Ce n'est pas pour ta justice ni pour la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est pour la méchanceté de ces nations-là que Dieu les chasse de devant toi.
No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a entrar en el país que Dios te va a dar, pero es por la maldad de esas naciones que Dios las rechaza delante de ti. ¡Wow! Gloria a Dios. Tiens-toi devant Yeshua. Ser Yeshua, sirve Yeshua, ponte de pie ante de Yeshua. Bénis au nom de Yeshua, bendice en el nombre de Yeshua. Lève-toi, levántate, va, ve, prends possession du pays. Coge posesión del país. Crains Yeshua, teme a Yeshua. Marche dans ses voies, camina en sus senderos, camina en sus senderos. Aime Yeshua, ama a Yeshua. Sers Yeshua de tout ton cœur et de toute ton âme. Sirve a Yeshua de todo tu corazón y de toda tu alma. Circoncisez le prépuce de votre cœur. Circoncidan le prépuce de votre cœur, la pija de tu corazón. Circuncida la pija de tu corazón. Circuncida el pene de tu corazón. Fais justice à l'orphelin. Haz justicia al huérfano. Haz justicia al huérfano. Fais justice à la veuve. Haz justicia a la viuda. Haz justicia a la viuda. Aime l'étranger. Donne-lui du pain et du vêtement. Ama al extranjero. Dale el pan y ropa. Ama al extranjero. Dale pan y ropa. Aime l'étranger. Ama al extranjero. Ama al payo. ¿Sabes? El extranjero. Ámalo. ¿Sabes? Aime l'étranger. Ama al extranjero. Attache-toi à Yeshua ton Dieu. Átate a Yeshua tu Dios. Átate a Yeshua tu Dios. Aime Yeshua ton Dieu. Ama Yeshua tu Dios. Garde toujours ses lois, ses ordonnances, ses commandements. Guarda siempre sus leyes, sus ordenanzas, sus mandamientos. Reconnaissez le châtiment et les œuvres que Dieu a accomplies contre Pharaon et contre tout son pays. Reconozcan el castigo y las obras que Dios ha cumplido contra Faraón y contra todo su país. Prends garde que ton cœur ne soit pas trompé. Ten cuidado que tu corazón no sea engañado. Ne vous détournez pas. Ne sers pas d'autres dieux. No sirvas a otros dioses. No te vayas por otro lado. No sirvas a otros dioses. Ne te prosternes pas devant les faux dieux. No te arrodilles delante de los falsos dioses. No te arrodilles delante de los falsos dioses. Obéissez au commandement de Yeshua. Obedezcan a los mandamientos de Yeshua. Obedezcan a los mandamientos de Yeshua. Ne vous détournez pas du chemin. No te salgas del camino. Garde et pratique les lois, les ordonnances de Dieu. Guarda y practica las leyes, las ordenanzas de Dios. Détruis tous les lieux où les nations servent leur Dieu. Destruid todos los lugares donde las naciones sirven sus dioses. Destruid todos los lugares donde las naciones sirven sus dioses. Démolissez leurs autels, brisez leurs statues, brûlez au feu leur Asherah
mettez en pièces les images taillées de leurs dieux. Destruid sus templos, esos falsos que dan asco. Rompan sus estatuas. Pégale fuego a sus estatuas y a sus cosas esas de brujos. Romped, quemarlas y destruir las imágenes falsas de esos dioses. Démolissez leurs autels, brisez leurs statues, brûlez au feu leur Asherah, mettez en pièces les images taillées de leurs dieux. Cherche Yeshua, ton Dieu, dans sa demeure occulte. Busca a Yeshua, tu Dios, en su casa, el culto. Apportez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos offrandes élevées, vos vœux, vos offrandes volontaires de vos mains, et les premiers nés de votre gros et de votre menu bétail. Traigan vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, vuestras ofrendas elevadas, vos vœux, vuestras ofrendas voluntarias de vuestras manos. Amen, amen. Là, mangez devant Dieu, réjouissez-vous, toi et ta famille, et toutes les choses auxquelles vous aurez mis la main. Là, mangez devant Dieu, réjouissez-vous, toi et ta famille, de toutes les choses auxquelles vous aurez mis la main, et dans lesquelles Dieu vous aura béni. Ahí, en el culto, comed delante de Dios. Regocíjense tú y tu familia de todas las cosas a las cuales hayas puesto la mano y por las cuales Dios te haya bendecido. Ves al culto y gózate con tu familia, regocíjate con todo lo que Dios te ha bendecido. Ne fais pas ce qui semble juste à tes yeux, car tu n'es pas encore entré dans le lieu de repos et dans l'héritage que Yeshua, votre Dieu, vous donne. No hagas lo que te parece justo a tus propios ojos. No hagas lo que te parece justo a tus propios ojos, porque todavía no has entrado en el lugar de reposo, ni en la herencia que Yeshua, vuestro Dios, os da. Eso te hace entender que si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, pues que no hagas lo que te parece justo a tus propios ojos. Porque no habéis entrado en el lugar de reposo, no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Entonces no hagas lo que te parece justo a tus propios ojos. Ne mangez pas de sang, no coman sangre, no comed sangre. N'abandonne pas le lévite, no abandones al levita. No abandones al levita. El levita son los ungidos. No abandones al levita. Ne mange pas de sang, car le sang c'est l'âme. No comas sangre, porque la sangre es el alma. Ne mange pas l'âme avec la chair. No comas el alma con la carne. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. La derramarás sobre la tierra como agua. No comas sangre, porque la sangre es el alma. No comas el alma con la carne. Derrámala sobre la tierra como agua. Ne mange pas de sang, car le sang c'est l'âme. Ne mange pas l'âme avec la chair, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Garde et écoute toutes ces paroles que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à jamais, en faisant ce qui est bon et droit aux yeux de Yeshua, ton Dieu. Guarda y escucha todas estas palabras que te ordeno hoy, a fin de que seas feliz, tú y tus hijos después de ti, para siempre, haciendo lo que es bueno y recto a los ojos de Yeshua, tu Dios. Prends garde à toi,
Ne sois pas pris au piège. Ne sers pas d'autre Dieu quand Yeshua, ton Dieu, aura exterminé de devant toi les nations que tu vas prendre en possession. Ten cuidado de ti. No caigas en la trampa, no sirvas a otros dioses cuando Yeshua tu Dios haya exterminado de delante de ti a todas esas naciones que vas a coger para posesión tuya. Gloria a Dios. Cuida de ti. No caigas en la trampa, no sirvas a otros dioses. Cuando Yeshua tu Dios haya exterminado todas las naciones de delante de ti, las cuales vas a coger para coger posesión. Prends garde de faire tout ce que je te commande. Cuida de hacer todo lo que te mando. Cuida de hacer todo lo que te mando. N'écoute pas les paroles d'un prophète ou d'un songeur de songe s'il s'élève au milieu de toi, qui te donne un signe ou un miracle en disant « Allons, servons d'autres dieux, car Yeshua votre Dieu vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez Yeshua votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » No escuches las palabras de un profeta o de un soñador de sueños si se levanta en medio de ti y que te dice o te da un milagro o una señal diciéndote, vamos a servir a otros dioses. Porque Yeshua vuestro Dios os pone a prueba para saber si vosotros amáis a Yeshua vuestro Dios de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Marchez après Yeshua. Caminad con Jesús, el Nazareno. Camina con Yeshua. Craignez Yeshua votre Dieu. Teme a Yeshua vuestro Dios. Teman a Yeshua vuestro Dios. Gardez ses commandements. Guardad sus mandamientos. Obéissez a sa voix. Obedezcan a su voz. Servez Yeshua, attachez-vous à lui. Sirvan a Yeshua, átate a él. Ôte le méchant du milieu de toi. Quita al malo de en medio de ti. Ne t'accorde pas et n'écoute pas avec ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme, ou ton ami, s'ils te disent « Allons et servons d'autres dieux que tu ne connais pas ». Ne les regarde pas avec pitié. Ne les épargne pas. Ne les cache pas. Qu'on ne fasse pas une action aussi méchante au milieu de toi. No te pongas de acuerdo ni escuches a tu hermano, hijo de tu madre, o a tu hijo, o a tu hija, o a tu mujer, o a tu amigo si te dicen vamos a servir a otros dioses que no conoces. No los mires con piedad. No los escondas. Que no se haga una acción tan mala en medio de ti. Eso quiere decir que si tu hijo o tu hija o tu mujer o tu amigo o tu hermano te dice ven, vamos a servir a otros dioses, pues entonces no tienes que tener piedad no lo tienes que tener piedad ni esconderlos. Que no se haga una acción tan mala en medio de ti. Si tu entends dire des hommes fils de Bélial sont sortis du milieu de toi et ont chassé les habitants de leur ville en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas ». Cherche, examine, enquête bien. Si c'est la vérité, si la chose est établie, si cette abomination a été faite au milieu de toi, frappe, frappe.
du tranchant de l'épée. Les habitants de cette ville, dévoués par interdit, passent le bétail au fil de l'épée. Si escuchas decir que hombres hijos de Belial han salido de en medio de ti y han rechazado los habitantes de su ciudad diciendo vamos y sirvamos a otros dioses que no conoces, pues busca, examina, enquête bien, haz búsquedas, examina. Si es la verdad, si la cosa está establecida, si esta abominación ha sido hecha en medio de ti, pega con la espada a los habitantes de esa ciudad. Hola. Eso quiere decir que si hay unos brujos que se quieren hacer el dueño de todo, que son brujos y si tú, por ejemplo, en tu ciudad hay unos brujos que quieren dominar tu barrio con la brujería, pues yo si me entero que hay un brujo en tu barrio que quiere controlar tu barrio con la brujería, pues a ese brujo de malos muertos tengo que ir yo a matarlo en espíritu de preferencia, porque la ley está cumplida en Cristo Jesús. Assemble tout son butin au milieu de la place. Mira, dice, recoge todo su dinero en medio de la plazoleta y quema enteramente a esa ciudad y a todo su dinero delante de Yeshua, tu Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Que rien de ce qui est dévoué ne s'attache à ta main. Que nada de lo que ha sido, ¿cómo se dice eso? Dévoué ne s'attache à ta main. Que nada de lo que es de brujos esté en tus manos. ¿Sabes? No cojas nada de los brujos, que nada de la brujería esté en tus manos. Que tus manos no toquen nada de la brujería. Que eso da asco, es una abominación muy fuerte. Obedece a la voz de Yeshua tu Dios. Obéis à la voix de Yeshua ton Dieu. Garde tous les commandements de Yeshua ton Dieu. Guarda todos los mandamientos de Yeshua tu Dios. Ne te fais aucune incision. Ne te fais pas de place chauve entre les yeux pour aucun mort. No te hagas esto pelado entre tus ojos por causa de ningún muerto, ¿sabes? Eso te hace entender que a Dios no le importa nada tus muertos. Vale, aquí te lo dice bien claro. Ne te fais pas de place chauve entre les yeux pour aucun mort. Eso quiere decir que a Dios no le gusta que tú sufras por tus muertos. No sufras por tus muertos. No sufras por tus muertos. Voilà. Ne mange aucune chose abominable. No comas ninguna cosa abominable. Mange de toute bête qui a le sabot divisé, le pied fendu et qui rumine. Come de toda bestia que tiene, ¿cómo se dice eso? El sabot divisé, el pie ese torcido, divisé, que tenga las pezuñas torcidas, ¿sabes? Tienes que comer, eso es. Mange de toute bête qui a le sabot divisé, le pied fendu et qui rumine. Que para comer a un animal tiene que tener las pezuñas partidas y que coma hierba. Las dos cosas. Vale. Tiene que tener las pezuñas partidas, el pie fundido, las pezuñas partidas y que coman hierba. Si no, pues no falta comer de esa carne. El tocino, por ejemplo, pues es prohibido comer tocino, es prohibido, la ley lo dice, porque no come hierba. El tocino come mierda, no come hierba. ¿Entiendes? Tiene las pezuñas partidas, pero no come hierba, come mierda el tocino, no come hierba, come mierda. Pues entonces da asco, Dios no quiere que comas tocino, porque el tocino come mierda, da asco. Mange de tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les os. Ne mange pas ce qui n'a ni nageoires ni écailles dans les os.
Los peces igual tienen que tener... ¿cómo se dice eso? No sé cómo se dice. Voilà. Mange de tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux. Ne mange pas de ce qui n'a ni nageoires ni écailles dans les eaux. Mange tout oiseau pur. Come de toda ave pura. Come de toda ave pura. Ne mange aucun cadavre, donne-le ou vends-le à l'étranger. No comas ningún cadáver. Dáselo o véndeselo al payo, al extranjero. Pero tú no comas. A un cadáver de un animal no tienes derecho de comer a un cadáver de animal. No tienes derecho. Tienes que vendérselo a un payo o dáselo a un payo. Pero es un cadáver de un animal, pues entonces no tenemos derecho de comer un cadáver de animal, según la ley. Ne fais pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Lève la dîme de ce qui sortira de ton champ chaque année. Levanta el diezmo de todo lo que saldrá de tu campo cada año. Mange la dîme devant ton Dieu au culte. Come el diezmo delante de tu Dios en el culto. Si le culte est très loin, convertis la dîme en argent. Serre cet argent dans ta main et va au lieu que Dieu aura choisi. Si el culto está muy lejos, convierte tu diezmo en dinero. Cierra ese dinero en tu mano y ves al culto. Achète avec cet argent tout ce que ton âme désire. Compra con ese dinero todo lo que tu alma desea. Mange tout ce que ton âme demande. Come todo lo que tu alma pide. Et réjouis-toi. Y regocíjate. Tú y tu familia. Et réjouis-toi, toi et ta famille. N'abandonne pas le lévite. No abandones al levita. Au bout de 3 ans, fais sortir les dîmes de tes produits de cette année-là. Dépose-les dans tes portes. Al tercer año, haz salir el diezmo de tus productos de ese año y ponlos en tus puertas. Que el levita, el payo, el extranjero, el huérfano y la viuda vengan, coman y se harten de comer. Que el levita, el extranjero, el payo, el huérfano y la viuda vengan, coman y se harten. Que le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve viennent, mangent et se rassasient. Célèbre l'année du relâche tous les 7 ans. Quand on aura proclamé le relâche en l'honneur de Dieu, que tout homme ayant droit d'exiger quelque chose, que ce soit qu'il puisse exiger de son prochain ou son frère, donne relâche et ne l'exige pas. Relâche tout ce qu'il t'appartient chez ton frère. Obéis a la voix de Yeshua, ton Dieu. Tú, por ejemplo, si hace 7 años que estás trabajando, pues el 7º año, si alguien te debe dinero, pues no tienes el derecho de coger, aunque te deba dinero, tú no tienes el derecho de coger ese dinero, aunque te deba, porque es el 7º año que estás trabajando. Es el año número 7. Hace 7 años que estás trabajando, pues como hace 7 años que estás trabajando, pues como es tu 7º año, pues si te deben dinero, no tienes derecho de coger dinero, se lo tienes que dar. Vale, se lo tienes que dar. Aunque te deba dinero, Dios no quiere que cojas ese dinero. Está en la ley, está aquí, está en la ley. ¿Vale? Si tú hace 7 años que estás trabajando y alguien te debe dinero, pues como hace 7 años que has trabajado, pues entonces Dios no quiere que te paguen. Dios no quiere que te paguen. Se lo tienes que dar el dinero, aunque te deban. Dios no quiere que te paguen, porque hace 7 años que estás trabajando. Gloria a Dios.
Obéis à la voix de Yeshua ton Dieu. Obedece a la voz de Yeshua tu Dios. ¿Qué es esto? Me pega un porrazo de antes contra la estufa. Ahí, vaya cosa rara. Un burto me ha salido. Gloria a Dios. Algo mal habré hecho por pegarme este porrazo en la cabeza. Gloria a Dios. Obéis a la voix de Yeshua ton Dieu. Obedece a la voz de Yeshua tu Dios. Prends garde de pratiquer tous ses commandements. Cuida de guardar y practicar todos sus mandamientos. Gloria a Dios. Si tu vois un frère indigent, n'endurcis pas ton cœur, ne ferme pas ta main a ton frère indigent. Si ves a un hermano pobre, indigente, no endurezcas tu corazón, no le cierres tu mano a tu hermano pobre. Ouvre-lui ta main et prête-lui sur gage autant qu'il en aura besoin. Ábrele la mano y déjale todo lo que necesite. Gloria a Dios. Prends garde à toi, de peur que tu n'aies dans ton cœur quelque chose de Bélial. Ne sois pas méchant envers ton frère indigent, donne-lui même s'il y a l'année du relâche. Cuídate por miedo de que en tu corazón no haya algo de Belial. Belial es satánico. Belial significa satánico. Aquí te está hablando de los pobres. Dice, cuídate por miedo de que en tu corazón no haya algo de Satanás. No seas malo hacia tu hermano pobre. Dale. Mismo si hace 7 años que estás trabajando. Dale. Aquí lo pone. Gloria a Dios. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne pas à regret. Dale y que tu corazón no le dé con peso. Ouvre ta main à ton frère, à l'affligé et à l'indigent dans ton pays. Ábrele tu mano a tu hermano, al afligido y al pobre en tu país. Gloria al Señor. Je ferai une autre vidéo pour continuer car je crois que j'ai plus de mémoire. Ça fait déjà 38 minutes que je suis en train de vous lire les commandements de Dieu écrits dans la loi qui sont accomplis en Jésus le Nazaréen. Hace ya 38 minutos que estoy aquí leyendo los mandamientos de Dios, de la ley, cumplidos en Jesucristo. Y creo que en mi teléfono ya no tengo más memoria, entonces voy a parar este teléfono y seguramente que otro día seguiré diciendo los mandamientos de Dios que están en la ley y que están cumplidos en Jesús el Nazareno. Gloria al Señor. Amén.